En las sagas antiguas, se dice que el amor y la guerra son dos caras de la misma moneda. Ambos requieren pasión, ambos requieren sacrificio y, a menudo, ambos terminan en sangre. Pero esta no es una historia de amor convencional. No encontraréis aquí trovadores cantando bajo balcones, ni caballeros de brillante armadura. Esta es una historia del norte, del año 885, en las tierras fronterizas de Dinamarca. Una época donde los hombres se definían por el peso de su hacha y las mujeres por la resistencia de su espíritu. Él era Ivar, llamado el Desalmado. Un jarl tan temido que se decía que los cuervos lo seguían esperando el festín que siempre dejaba a su paso. Un hombre que no gritaba, que no se jactaba. Su arma más letal no era su espada, sino su silencio. Un silencio que helaba la sangre. Como precio por una alianza militar crucial, Ivar exigió al rey Harald algo más valioso que la plata o las tierras. Exigió legitimidad, exigió linaje, exigió a la hija menor del rey, la princesa Astrid. El rey aceptó. ¿Qué opción tenía? Pero en el gran salón de Roskilde, nadie esperaba una boda. Esperaban un sacrificio. Esperaban ver a una oveja entregada al lobo. Pero lo que la historia nos enseña es que, a veces, las apariencias son la mayor mentira de todas. Bienvenidos a Portales al Pasado. El gran salón apestaba. Una mezcla sofocante de cerdo asado, humo de leña húmeda, cerveza derramada y el hedor agrio del miedo colectivo. Habían pasado 4 horas. 4 largas horas desde que el sol había tocado el pico de las montañas, la hora señalada para el intercambio de anillos y promesas. El asiento de la novia permanecía vacío. El rey Harald se retorcía en su trono. Cada minuto que pasaba era un insulto. Y en el mundo vikingo, un insulto se pagaba con hierro. Los murmullos de los cortesanos eran como el zumbido de moscas sobre un cadáver. Se ha escapado en un barco mercante, decía uno. Se ha abierto las venas en el bosque, susurraba otro. Prefiere la muerte a la cama de ese monstruo. Y en medio de todo, Ivar. Sentado en la mesa de honor, parecía una estatua tallada en granito. No bebía de su cuerno. No tocaba la carne. Sus ojos, de un gris tormentoso, no miraban a nadie, y sin embargo, lo veían todo. Ivar sabía lo que decían de él. El carnicero, el que no tiene alma. Había construido esa reputación cuidadosamente. El miedo mantenía a sus enemigos a raya mejor que cualquier muro. Pero la humillación pública era diferente. Su mano, una garra llena de cicatrices blancas y nudillos rotos, descansaba sobre la mesa. Solo el ligero blanqueamiento de sus dedos delataba su furia contenida. Astrid, la novia desaparecida, era conocida en la corte como la extraña. Mientras sus hermanas tejían tapices de gloria, ella desaparecía. Mientras otras aprendían a gestionar una granja, ella regresaba con las rodillas raspadas y olor a pino. Era una pieza defectuosa en el juego político del rey. Y ahora, parecía ser la chispa que incendiaría el reino. El rey Harald, desesperado, se puso de pie para ofrecer una disculpa, o quizás una excusa. Abrió la boca para hablar. Pero entonces, las enormes puertas de roble del fondo del salón gimieron. No hubo trompetas. No hubo un anuncio formal. Solo un sonido áspero y rítmico. Ese paso. Ese paso. La figura que entró por el umbral hizo que 300 guerreros contuvieran el aliento. Era Astrid. Llevaba el vestido nupcial. Seda importada del este, lino blanco inmaculado, bordados de hilo de plata que habían costado el tributo de un año entero. Pero ya no era blanco. El dobladillo estaba pesado, empapado de barro negro de ciénaga. Y subiendo por la tela, como flores macabras, había manchas de sangre. Sangre fresca,
brillante y roja. Su cabello, ese famoso cabello cobrizo que debía estar trenzado con oro, caía salvaje sobre sus hombros, enredado con ramitas y hojas secas. Su pecho subía y bajaba con violencia. El sudor perlaba su frente, dejando surcos en la suciedad de su cara. En su espalda no llevaba un velo, sino un arco de caza de madera de tejo. Y atado a su cintura con una cuerda gruesa, arrastraba algo. Un lobo gris, enorme, del tamaño de un hombre. Una bestia legendaria que los pastores locales llamaban Sombra Gris, el terror de los rebaños. Tenía una única flecha clavada con precisión quirúrgica a través del ojo. Astrid había salido a caminar, a respirar por última vez antes de convertirse en propiedad de otro hombre. Había perdido la noción del tiempo. El lobo la había encontrado, y ella había respondido. Arrastró el cadáver hasta el centro del salón, frente a la mesa principal. Lo soltó. El cuerpo inerte golpeó el suelo con un golpe sordo y húmedo. El horror en la sala era palpable. Una novia manchada de muerte era el peor de los augurios. El rey Harald se puso púrpura, la vena de su cuello palpitando, listo para ordenar a los guardias que se llevaran a esa vergüenza de hija. Pero Ivar se movió. El sonido de la silla de Ivar arrastrándose fue como un trueno. Se levantó, desplegando su altura completa, una torre de cota de malla y pieles. Caminó lentamente, bajando los escalones del estrado. Las botas pesadas resonaban en la piedra. Astrid levantó la barbilla. Estaba temblando, no de miedo, sino de agotamiento y adrenalina. Sus manos estaban manchadas de la sangre del animal. Sabía lo que venía. El rechazo, el grito, quizás el golpe. Había arruinado la alianza. Había deshonrado a su casa. Ivar se detuvo a un paso de ella. Su sombra la cubrió por completo. El jarl miró el lobo muerto. Miró la flecha. Miró el barro en la seda impagable. Y finalmente, miró a los ojos verdes y desafiantes de ella. El salón entero esperaba la explosión de ira de él desalmado. En su lugar, Ivar exhaló, y una sonrisa lenta, casi imperceptible, rompió la dureza de su rostro. Sus ojos grises no brillaban con furia, sino con una curiosidad intensa, casi infantil. El viento soplaba fuerte hoy en el valle, dijo Ivar. Su voz era profunda, tranquila, resonando en el pecho de todos los presentes. Un tiro difícil para cualquiera. Astrid parpadeó, confundida, bajando la guardia por un milisegundo. Venía del noroeste, respondió ella, con la voz ronca por el esfuerzo. Tuve que esperar a que girara la cabeza. Ivar asintió, como si estuvieran discutiendo estrategia militar y no parados frente a un animal muerto en su propia boda. 30 pasos, calculó él, mirando la bestia. Quizás 40. Impresionante. Entonces, Ivar hizo algo que nadie olvidaría. Se desabrochó su propia capa ceremonial, una piel de oso pesada y rica, y con una delicadeza incongruente para sus manos de asesino, la colocó sobre los hombros de Astrid, cubriendo el vestido arruinado, pero no para esconderlo, sino para abrigarla. Espero que te guste el norte, Astrid, dijo él, ofreciéndole su brazo. Mis bosques están llenos de bestias así, y necesito a alguien que no falle el tiro. Astrid miró el brazo ofrecido. Miró la sangre de sus propias manos manchando la túnica de él al aceptarlo. Y en ese instante de conexión silenciosa, supo que el monstruo no era tal. Ivar no buscaba una muñeca de porcelana para adornar su salón. Buscaba un igual. L. La llevó a Torsheim, en el fiordo de hierro. No era un palacio. Era una fortaleza de madera negra y piedra, golpeada por el viento salado, funcional y dura, como su dueño. La primera noche, Ivar le mostró sus aposentos.
Eran habitaciones separadas. Aquí nadie te obligará a nada, le dijo. Eres mi esposa ante los dioses, pero en esta casa, eres libre. Cierra la puerta si quieres. Y se marchó. Los meses pasaron. Fue un cortejo extraño, un romance a fuego lento como las brasas de una hoguera de invierno. No hubo poemas. Hubo acciones. Ivar observaba cómo Astrid transformaba la corte. Ella no se sentaba a coser. Ella entrenaba a los arqueros. Ella discutía con los granjeros sobre las mejores rutas para el ganado. Y Ivar, el temido tirano, simplemente se sentaba en su trono y escuchaba, validando cada una de sus decisiones con un asentimiento silencioso. Descubrieron que ambos eran criaturas solitarias que habían encontrado compañía en el silencio del otro. Una noche de invierno, Ivar encontró a Astrid limpiando sus flechas junto al fuego. Él se sentó a su lado y comenzó a afilar su espada. Pasaron horas sin hablar. Solo el sonido de la piedra contra el acero y la pluma contra la madera. Mi padre decía que una mujer con armas es un presagio de caos, dijo Astrid de repente, sin levantar la vista. Ivar detuvo su mano. Miró las llamas. Tu padre es un necio que confunde el valor con el caos, respondió él. Yo duermo mejor sabiendo que si caigo, tú puedes sostener el muro. Astrid levantó la vista. Vio las cicatrices en la cara de su esposo, no como marcas de crueldad, sino como mapas de supervivencia. Vio al hombre cansado detrás de la leyenda. Esa noche, la puerta que separaba sus habitaciones se quedó abierta. No por deber, sino por deseo. Por la necesidad humana de encontrar refugio en medio de la tormenta. La historia oficial, escrita por monjes cristianos años después, diría que Ivar el Desalmado sometió a la hija del rey. Pero las sagas orales, las que se cuentan junto al fuego en Noruega, dicen la verdad. Dicen que Astrid nunca volvió a usar seda. Gobernó vestida de cuero y lana. Dicen que cuando Ivar entraba en su furia berserker en el campo de batalla, solo una voz podía traerlo de vuelta, la de ella. Vivieron 50 inviernos juntos. Criaron hijos fuertes que no temían ni a la sangre ni al barro. Cuando Ivar finalmente murió, viejo y en su cama, como pocos guerreros logran, Astrid no se vistió de negro. Se vistió de blanco. Tomó su viejo arco de tejo y caminó hacia el bosque. Regresó al anochecer, arrastrando un ciervo para el banquete funerario. Se sentó junto al cuerpo de su esposo, le tomó la mano fría y llena de cicatrices, y sonrió con esa misma sonrisa desafiante de su día de bodas. Una semana después, ella lo siguió. Se dice que simplemente se acostó y dejó de respirar, decidiendo que el Valhalla sería un lugar muy aburrido para Ivar si ella no estaba allí para cazar con él. A menudo romantizamos el pasado con cuentos de hadas, pero la historia real es visceral, es sucia, es humana. La historia de Ivar y Astrid nos recuerda algo fundamental que a menudo olvidamos en nuestra búsqueda moderna del amor perfecto. No necesitamos a alguien que nos ponga en un pedestal y nos admire desde lejos. Necesitamos a alguien que baje al barro con nosotros. Alguien que vea nuestras manchas, nuestra sangre, nuestro caos, y en lugar de huir, nos ofrezca su capa. Porque el amor verdadero no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección, listos para enfrentar lo que sea que salga del bosque. Esto es Portales al Pasado. Si esta historia ha encendido una llama en ti, suscríbete y comparte. Hasta la próxima travesía.